Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que sacudió el mundo del espectáculo turco hace algunos años, un drama que involucra al carismático Can Yaman y a la talentosa Selen Soyder. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de lo que pasó entre estos dos actores y cómo afectó sus carreras. Si les gusta el contenido jugoso sobre celebridades, chismes del espectáculo y todo lo relacionado con las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! El nombre de Can Yaman resuena con fuerza en el panorama del entretenimiento, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su atractivo innegable y su talento en la pantalla. Desde sus inicios en series como Gönül İleri, hasta su explosión internacional con Erkenci Kuş, Can Yaman se ha convertido en un ícono. Pero como ocurre con muchas estrellas, su camino no ha estado exento de controversias. Y una de las más comentadas involucra a su coprotagonista en la serie Anjimit Sevmedik, Selen Soyder. Selen Soyder, por su parte, es una actriz y modelo turca con una trayectoria sólida en la televisión. Ha participado en varias producciones exitosas y se ha ganado el cariño del público por su belleza y su talento. Sin embargo, su nombre también quedó ligado a esta polémica con Can Yaman, un incidente que generó un gran revuelo en los medios y entre los fans. Para entender bien la magnitud del problema, tenemos que remontarnos al año 2016, durante el rodaje de Anjimit Sevmedik. Esta serie, una comedia romántica ligera y entretenida, prometía ser un éxito. Sin embargo, tras bambalinas, la relación entre los protagonistas, Can Yaman y Selen Soyder, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los rumores sobre una mala relación entre ambos actores comenzaron a circular casi desde el principio. Se hablaba de tensiones en el set, de diferencias creativas y de roces personales. Al principio, tanto Can como Selen intentaron mantener una imagen profesional y minimizar la situación, pero la realidad era que la convivencia se estaba volviendo cada vez más difícil. Detrás de las sonrisas promocionales y las entrevistas aparentemente cordiales, se escondía una creciente animosidad que, como una bomba de tiempo, amenazaba con estallar en cualquier momento. Los compañeros de reparto y el equipo técnico eran conscientes de la tensión, intentando navegar un ambiente laboral que se volvía cada día más incómodo. La chispa que encendió la bomba, y que hizo que el conflicto saliera a la luz pública, fue un incidente específico que tuvo lugar en el set de grabación. Según los informes y las declaraciones posteriores de ambas partes, la discusión se originó por un tema relacionado con la interpretación de una escena. Al parecer, Selen Soyder no estaba de acuerdo con la forma en que Can Yaman estaba abordando la escena y le expresó su opinión. La escena en cuestión era crucial para el desarrollo de la trama, un momento clave donde los personajes debían mostrar vulnerabilidad y conexión. Selen, conocida por su meticulosidad y dedicación a su trabajo, sentía que la interpretación de Can no transmitía la emoción necesaria, lo que afectaba la credibilidad de la escena. La reacción de Can Yaman, según los testigos, fue desproporcionada. Se dice que elevó la voz, que usó un tono agresivo y que incluso llegó a lanzar un vaso de agua contra Selen Soyder. Este incidente, por supuesto, generó un gran escándalo en el set y obligó a la producción a intervenir. El agua, aunque aparentemente inofensiva, fue el catalizador que transformó la tensión latente en un conflicto explosivo. El silencio incómodo que siguió al incidente fue roto por murmullos y miradas de asombro. La producción, liderada por el director, intentó calmar los ánimos y mediar entre los actores, pero el daño ya estaba hecho. La noticia de este altercado se filtró rápidamente a los medios de comunicación, y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Los fans de Can Yaman se dividieron, algunos defendiéndolo y argumentando que Selen Soyder era la responsable de la situación, mientras que otros lo criticaron duramente por su comportamiento. Los fans de Selen Soyder, por supuesto, se mostraron indignados y exigieron una disculpa pública por parte de Can Yaman. Los foros de discusión y las cuentas de Twitter se convirtieron en campos de batalla donde los bandos intercambiaban acusaciones y defensas apasionadas. La polarización fue instantánea, alimentada por rumores, interpretaciones sesgadas y la falta de información precisa. A partir de este incidente, la relación entre Can Yaman y Selen Soyder se volvió insostenible. La tensión en el set era palpable y afectaba el ambiente de trabajo de todo el equipo. La producción de la serie intentó mediar entre ambos actores, pero los esfuerzos fueron en vano. La situación era demasiado tensa y la confianza se había roto por completo.
Los guiones se reescribían constantemente para minimizar las interacciones entre los personajes, y se implementaron estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos. El rodaje se convirtió en una pesadilla logística, con el equipo caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo cualquier chispa que pudiera reavivar el conflicto. Selen Soider, sintiéndose humillada y maltratada, decidió tomar acciones legales contra Can Yaman. Presentó una denuncia formal por acoso y agresión, alegando que el actor la había insultado y agredido físicamente durante el altercado. Esta denuncia, por supuesto, añadió aún más leña al fuego y convirtió el conflicto en un asunto legal y mediático de gran magnitud. La decisión de Selen de llevar el caso a los tribunales fue vista por muchos como un acto de valentía, una declaración firme contra el acoso y la agresión en el lugar de trabajo. Otros, sin embargo, la criticaron por lavar los trapos sucios en público y por intentar dañar la carrera de Can. Can Yaman, por su parte, negó las acusaciones de Selen Soider y argumentó que su reacción había sido provocada por el comportamiento de la actriz. Afirmó que Selen Soider era una persona difícil de tratar y que había intentado sabotear su trabajo en varias ocasiones. También alegó que la denuncia de Selen Soider era una forma de dañar su imagen y perjudicar su carrera. La defensa de Can se centró en desacreditar la versión de Selen, argumentando que ella había exagerado los hechos y que su objetivo era obtener notoriedad a expensas de su fama. Sus abogados presentaron testigos que afirmaban que Selen era una persona conflictiva y que había creado problemas en otros proyectos anteriores. El proceso legal entre Can Yaman y Selen Soider se prolongó durante varios años y generó una gran expectación mediática. Los detalles del caso se filtraron a la prensa y las redes sociales, y cada nueva información era analizada y comentada por los fans y los medios de comunicación. Las audiencias judiciales se convirtieron en un circo mediático, con fotógrafos y periodistas agolpados a las puertas del tribunal, esperando capturar cualquier imagen o declaración que pudiera alimentar la voraz demanda de información del público. Los abogados de ambas partes aprovecharon la atención mediática para presentar sus argumentos y defender a sus clientes en la opinión pública. Finalmente, tras un largo y complicado proceso judicial, el tribunal dictaminó que Can Yaman era culpable de haber insultado a Selen Soider, pero no encontró pruebas suficientes para condenarlo por agresión física. Can Yaman fue condenado a pagar una multa por sus insultos, pero evitó una pena de prisión. La sentencia fue recibida con reacciones mixtas. Algunos consideraron que era una victoria para Selen y una señal de que el acoso y la agresión en el lugar de trabajo no serían tolerados. Otros, en cambio, sintieron que la multa era una pena demasiado leve y que no se había hecho justicia. La resolución del caso no satisfizo a ninguna de las partes. Selen Soider consideró que la pena impuesta a Can Yaman era demasiado leve y que no se había hecho justicia. Can Yaman, por su parte, insistió en su inocencia y afirmó que la condena era injusta. Selen, en declaraciones posteriores a la sentencia, expresó su decepción por el veredicto y su frustración por la dificultad de probar el acoso y la agresión en un entorno laboral. Can, por su parte, mantuvo su postura de inocencia y acusó a Selen de orquestar una campaña de difamación en su contra. El impacto de este escándalo en las carreras de Can Yaman y Selen Soider fue considerable. La imagen de Can Yaman quedó manchada por la controversia, y muchos lo criticaron por su comportamiento agresivo y poco profesional. Algunos incluso llegaron a pedir que fuera vetado de la televisión. Sin embargo, a pesar de la polémica, Can Yaman logró mantener su popularidad y seguir trabajando en proyectos exitosos. Su carisma y su atractivo fueron más fuertes que las críticas, y logró superar este obstáculo en su carrera. La polémica, irónicamente, pareció incluso aumentar su notoriedad, convirtiéndolo en un personaje aún más controvertido y fascinante para el público. Selen Soider, por su parte, sufrió también las consecuencias del escándalo. Aunque muchos la apoyaron y la consideraron una víctima de la situación, otros la criticaron por haber denunciado a Can Yaman y por haber hecho público el conflicto. Algunos la acusaron de buscar fama a costa del escándalo y de perjudicar la carrera de Can Yaman. Sin embargo, Selen Soider siguió trabajando en la televisión y el teatro, demostrando su talento y su profesionalismo. Aunque la controversia pudo haber afectado su trayectoria, Selen demostró ser una profesional resiliente y dedicada, capaz de superar las adversidades y seguir adelante con su carrera. Más allá de las consecuencias para Can Yaman y Selen Soider, este escándalo puso de manifiesto algunos problemas importantes en la industria del entretenimiento, como el acoso laboral, la desigualdad de género y la falta de respeto entre compañeros de trabajo. El caso de Anhimid Sebmedik sirvió como un llamado de atención para la industria,
que tuvo que reflexionar sobre la necesidad de crear ambientes de trabajo más seguros y respetuosos para todos los profesionales. El incidente generó debates sobre la necesidad de implementar protocolos más estrictos para prevenir y abordar el acoso en el set de grabación, y sobre la importancia de promover una cultura de respeto y profesionalidad en la industria del entretenimiento. En resumen, el conflicto entre Can Yaman y Selen Soyder fue un episodio oscuro en la historia de la televisión turca. Un incidente que generó un gran escándalo mediático, afectó las carreras de ambos actores y puso de manifiesto algunos problemas importantes en la industria del entretenimiento. Una historia que nos recuerda la importancia del respeto, la profesionalidad y la empatía en el trabajo y en la vida. Es una lección sobre cómo la fama y el éxito pueden ser efímeros, y cómo el comportamiento y las decisiones personales pueden tener consecuencias duraderas. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el conflicto entre Can Yaman y Selen Soyder. Un drama que sin duda dejó una marca en la historia de la televisión turca. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que se hizo justicia en este caso? ¿Qué opinan del comportamiento de Can Yaman y Selen Soyder? Déjenme saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Hasta la próxima.